Lo llaman la droga zombie y está arrasando en Estados Unidos. En Norteamérica, las muertes por sobredosis de fentanilo se han disparado en más del 90%. En España se utiliza en los quirófanos como anestésico y también bajo prescripción médica para fuertes dolores crónicos. De momento no ha llegado al mercado negro. Sin embargo, los expertos han encendido las alarmas ante la posibilidad de que una droga 50 veces más potente que la heroína y de fabricación barata pueda comenzar a distribuirse en Europa de forma ilegal. Hoy, en Plaza al Día, fentanilo, la droga zombie. Antón Gómez Escolar es psicofarmacólogo y experto en drogas. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero yo creo que es explicar exactamente qué es el fentanilo. Bueno, el fentanilo es un opioide, es decir, una sustancia que actúa sobre los receptores opioides del cerebro, sintético concretamente y de muy alta potencia, comparado con otros opioides que conocemos mejor, ¿no? Como puede ser la morfina o la heroína, ¿no? De hecho, este opioide es hasta 50 veces más potente que la propia heroína. Hasta 50 veces más potente. Efectivamente, de hecho a día de hoy tiene mucho uso en medicina porque es una sustancia con un poder analgésico muy importante y esto hace que se utilice de forma relativamente frecuente para el tratamiento de dolores muy fuertes, ¿no? Dolores oncológicos, dolores terminales, dolores que no consiguen aliviarse con otros opioides más suaves, digamos, ¿no? Claro, estamos viendo lo que sucede en Estados Unidos. Hay unas palabras, una frase de una congresista estadounidense, dice directamente del fentanilo que es un arma de destrucción masiva. Sí, bueno, es una sustancia que cuando se administra fuera de los contextos clínicos, cuando se utiliza como un adulterante de concentración desconocida en diferentes drogas, pues puede ser muy peligroso, lógicamente, porque es fácil que una persona que no tiene un conocimiento de la pureza de una muestra que va a consumir porque la ha adquirido en un mercado desregulado, ¿no? En el mercado negro, pues pueda estar administrándose una dosis que puede ser fácilmente una sobredosis o incluso llegar a ser letal. Se ha utilizado la palabra y no sé si es adecuada o no. Se habla en Estados Unidos de una pandemia. Sí, efectivamente, tiene proporciones epidémicas, ¿no? Esta crisis que está habiendo en Estados Unidos de consumo de opioides. De hecho, si no recuerdo mal, el año pasado se han producido unas 80.000 muertes relacionadas con sobredosis de fentanilo, que es un número muy, muy, muy elevado de defunciones para un uso de sustancias, ¿no? De hecho, en Europa el total de muertes por sobredosis atribuible a todas las drogas, no solo al fentanilo, si no recuerdo mal, no llega a superar unos pocos miles de personas, ¿no? Entonces, estamos hablando de unas proporciones muy, muy, muy elevadas de defunciones. ¿Se tiene constancia de cuáles pueden haber sido las causas para que Estados Unidos haya llegado a la situación actual respecto al fentanilo? Pues sí, hay muchas causas, la verdad, y en ese sentido creo que en Europa todavía estamos muy lejos de tener una situación similar, ¿no? Por más que sí que se esté agorando desde algunos lugares que podría suceder, pero bueno, en Estados Unidos concretamente lo que ha pasado es, primero de todo, se ha producido una sobreprescripción de opioides durante muchos años. De hecho, algunas empresas farmacéuticas que han tenido patentes relacionadas con opioides muy fuertes, como puede ser la oxicodona, durante muchos años se dedicaron a promover prácticas poco éticas, incentivando a los médicos a sobreprescribir sus productos. Esto, unido a que también el sistema sanitario de allí es muy diferente al de aquí y hay muchas personas que prefieren mantener tratamientos analgésicos opioides durante mucho tiempo en vez de tratar las causas profundas de las enfermedades porque no tienen recursos para costearse esas intervenciones. Esto lleva a que una gran masa poblacional haya estado expuesta a un consumo de opioides muy regular, que más adelante, cuando la FDA, la Agencia Reguladora del Medicamento de allí, tomó cartas en el asunto y empezó a cerrar el grifo de la prescripción de estos fármacos, había muchas personas que ya estaban enganchadas a estas sustancias que son muy adictivas y recurrieron al mercado negro para cubrir sus necesidades de consumo, concretamente a la heroína, ¿no? Esto derivó en una escasez de heroína importante, porque es un compuesto natural y por tanto, o sea, semisintético, pero de origen natural y por tanto no se puede producir en cantidades infinitas, y esa
esa escasez de heroína fue suplida por los cárteles mexicanos con la introducción de la adulteración con fentanilo. Esto permitía a los distribuidores de drogas contar con mayor cantidad de sustancia, incluyendo fentanilo como una sustancia adulterante en las heroínas que se distribuían, y esto pues empezó a derivar en esta crisis de sobredosis accidentales en muchos casos por una mala dilución del fentanilo que se distribuye en las calles y con unas mayores tasas de adicción, porque hablamos de una sustancia muy adictiva. Una sustancia de la que es muy difícil salir. Bueno, todos los opioides son sustancias complejas para abandonar el consumo. De hecho, existen tratamientos fundamentalmente basados en la sustitución de unos opioides por otros que son más seguros o de una vida media más larga, ¿no? Como es el caso de la metadona, por ejemplo, o de la buprenorfina, pero realmente son adicciones complicadas de abandonar, efectivamente. Además, en Estados Unidos concretamente hay muchas causas sociales que están debajo también de este tipo de situaciones, ¿no? No cuenta el país con tratamientos gratuitos para aquellas personas que necesiten abandonar, cosa que sí que sucede en España y en otros países de Europa. Allí también hay muchas problemáticas relacionadas con las lesiones laborales que algunos trabajadores pueden tener y que necesitan de tratamientos muy a largo plazo. Entonces, hablamos de que efectivamente es complicado abandonar este tipo de adicciones, pero estaríamos hablando de una situación diferente a la que podemos ver en Europa en el caso del consumo de opioides, ¿no? Cuando hablábamos de la causa o las causas para que Estados Unidos se encuentre en la situación actual respecto al fentanilo, hay que poner también encima de la mesa esa acusación a China. Estados Unidos acusa directamente a China de agravar la situación. Es el principal productor y distribuidor de los químicos necesarios para fabricar esta droga, y en ese contexto de malas relaciones entre ambos países, de tensión entre Estados Unidos y China, también hay una acusación directa hacia el país asiático. Sí, efectivamente. En un principio, cuando empezó a introducirse el fentanilo en la heroína en los mercados americanos, hace ya más de una década, se compraba directamente a empresas petroquímicas que están ubicadas en China y en otros países asiáticos, pero fundamentalmente China, que en aquel momento no tenía complicaciones a la hora de exportar estos productos porque no había una legislación internacional específicamente dirigida a prevenirlo, ¿no? Pero más adelante sí que se construyó a nivel internacional esta nueva legislación para intentar prevenir esta exportación de productos químicos que puedan utilizarse como fentanilo. El problema es que a día de hoy se acusa una inacción importante por parte del gobierno de China porque siguen produciéndose grandes exportaciones, sobre todo de precursores, ¿no? De productos que luego se utilizan más adelante en otros lugares, como puede ser México, para la producción de ese fentanilo que más tarde termina en los mercados norteamericanos, ¿no? Entonces sí que existe esa sospecha de que China pueda estar llevando a cabo una inacción premeditada para también de algún modo para agravar la situación epidemiológica o de salud pública en Estados Unidos, para perjudicar a su país competidor, pero esto no dejan de ser sospechas o acusaciones que no podemos de ningún modo confirmar ni saber cuáles son las intenciones que pueda haber detrás, porque en el fondo también puede haber motivaciones económicas. Al fin y al cabo estamos hablando de empresas chinas que pueden beneficiarse de la venta de estos productos, o puede haber otro tipo de motivaciones, ¿no? Pero es una posibilidad efectivamente que haya un interés geopolítico por parte de China de perjudicar a un competidor importante a nivel internacional. Desde su experiencia como psicofarmacólogo y experto en drogas, ¿cuál sería su pronóstico respecto a esta situación en Estados Unidos? ¿Es una moda que puede resultar pasajera o se va a alargar en el tiempo y vamos a tener una situación complicada? ¿Van a ser capaces de revertir la situación las autoridades norteamericanas? Yo creo que sí que serán capaces de revertirla. Lo que pasa es que va a requerir un cambio importante en las políticas de drogas del país, ¿no? Hemos visto cómo este país ahora mismo está doliendo, teniendo muchos problemas relacionados con su falta de flexibilidad en determinados tipos de tratamiento, determinados tipos de enfoques relacionados con las drogas, ¿no? Por ejemplo, existe
un antídoto para la sobredosis de opioides que se llama naloxona y que en el país pues ha costado mucho que se comience a distribuir, ¿no? Porque había un elemento moral de fondo, no se quería distribuir eso porque se entendía que aquellas personas que muriesen por el consumo pues de algún modo no tenían derecho a acceder a este tratamiento de forma rápida y eficaz, y ahora pues ya sí que están empezando a distribuirlo y esto está permitiendo que se salven muchísimas vidas, ¿no? También en el acceso a los tratamientos de desintoxicación, en los tratamientos de adicción, que en el país pues eran complicados, eran caros, eran difíciles y poco a poco pues están abriendo de algún modo, ¿no? También en el acceso a los servicios de reducción de daños, ¿no? Por ejemplo, servicios como el intercambio de jeringuillas limpias para evitar la transmisión de enfermedades relacionadas con el uso de drogas intravenosas, ¿no? Como el SIDA, pero también otro tipo de políticas, ¿no? Que facilitan o disminuyen el daño que producen estas sustancias, ¿no? Este tipo de políticas que en Europa tenemos mucho más avanzadas y las tenemos mucho más instauradas, en este país, en Estados Unidos, en Canadá, no tenían tanto arraigo y ahora se están empezando a implementar como una forma de intentar paliar esta situación, ¿no? Poco a poco yo creo que la situación irá revirtiendo. De hecho, bueno, el número de funciones lógicamente está haciendo que esa población de consumidores pues se reduzca muy rápido, ¿no? Entonces, si bien no es la forma ideal, sí que se está produciendo esa reducción paulatina en esta situación. Pero esto no quiere decir ni mucho menos que esto vaya a terminar bien de una forma inmediata, ¿no? Va a ser necesario que pase mucho tiempo, que se implementen muchas políticas nuevas, que se hagan apuestas importantes por la salud en el país para poder llevar a una situación en la que finalmente esta situación pues quede de algún modo revertida, ¿no? Pues Antón Gómez Escolar, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, un placer. España es el tercer país del mundo que más consume fentanilo, pero se trata de un consumo con prescripción médica. Por ahora no tenemos una entrada de fentanilo en el mercado ilegal, se utiliza en la mayoría de los casos para tratar a pacientes oncológicos con dolor intenso. El doctor Luis Miguel Torres es jefe del servicio de anestesia del Hospital Puerta del Mar de Cádiz y presidente de la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor. Doctor Torres, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esa es la principal diferencia, ¿no?, entre España y Estados Unidos. En Estados Unidos estamos hablando de un uso ilegal del fentanilo. En España se prescribe por parte de los médicos. Sí, esto es fundamental que quede absolutamente claro. Y también quería hacer antes una precisión, porque el fentanilo como molécula se usa fundamentalmente de dos maneras. Una es para el dolor crónico, como hemos comentado, el dolor oncológico, el cáncer, que se usa en parches, en pastillas y tal. Y otra es la gran cantidad de fentanilo que se usa en España y en muchos países es por vía intravenosa para anestesia general. Se usa solamente en el quirófano por anestesista para pacientes. Si se hace el consumo total de fentanilo, puede que haya algunas estadísticas que mezclen el consumo de hospital de quirófano y lo unan, porque la misma molécula, al consumo de calle, de farmacia. Entonces, primero hay que hacer esa distinción cuando hablamos de España es el tercer país que más fentanilo consume, etcétera, etcétera. O sea que distingamos esas dos formas de utilización del fentanilo, bien intravenosa, en anestesia, puramente durante 1 hora, 2 horas que dura la intervención, y la otra, dolor crónico, el paciente lo toma en casa, y luego una tercera vía, que sería la vía ilegal, que luego hablaremos cuando sea necesario, de fuera del circuito de prescripción, en el cual las personas toman esa sustancia mezclada con otras cosas en la calle de una manera ilegal, que eso aún en España no ha llegado de forma importante, ni siquiera en Europa, pero sí en Estados Unidos. Porque claro, cuando estamos hablando de una sustancia que se utiliza en los quirófanos para las anestesias ante las operaciones, entendemos perfectamente esas imágenes que nos llegan de Estados Unidos con personas completamente zombies después de haber consumido fentanilo. Claro, es curioso, por ejemplo, hace poco estuve en Estados Unidos y había anuncios en la calle, las paradas de autobuses, donde decía, el anuncio venía a decir, si una persona está inconsciente en la calle, es que ha tomado fentanilo, póngale esto, ¿no? Claro, ese anuncio a mí me dejó impactado, porque en España, si tú ves una persona que se ha caído en la calle, puede tener un ictus, ha tenido una caída por un tropezón, ha tenido un infarto miocardio, jamás se te puede pensar que es que el paciente ha tomado fentanilo. Pero allí ya se anunciaba como que lo principal, que si un paciente estaba inconsciente, que estaba tomando fentanilo. Esa es una situación
absolutamente que no se produce en Europa ni en España, pero que, bueno, allí se ha producido y como sabemos, lo que pasa en un anglosajón, antes o después acaba llegando a Europa y también, por supuesto, a España. O sea que hay que tener esa precaución, y de hecho allí en Estados Unidos ya se ha aprobado el antídoto del fentanilo y se recomienda que las personas lo lleven en el bolsillo, por la calle, porque si ven a una persona de estas circunstancias se lo apliquen, ¿no? Imaginemos que en España tengamos que llevar la naloxona en una jeringa en nuestro bolsillo porque si vemos a alguien en la calle se lo vamos a poner. Son mundos completamente distintos, pero es la realidad que estamos viviendo. Según el Informe Nacional Edades de 2022 del Plan Nacional de Drogas, el 15,8% de la población española de entre 15 y 64 años reconoce haber consumido analgésicos opioides con o sin receta en alguna ocasión. Ese porcentaje sigue siendo bajo en comparación, ¿no? Es bajo, pero en España ahora mismo es prácticamente imposible que un medicamento de esto llegue a una casa sin una prescripción. Otra cosa es que llegue a mi casa tramadol, sobre todo, ¿no? No es fentanilo, y yo lo tenga en mi botiquín y lo tome mi hijo. Eso sin prescripción, ¿no? Eso podría pasar. Pero que la medicación llegue a los domicilios sin prescripción en España es prácticamente imposible. Hay varios controles. Primero toda la prescripción se hace electrónica, con lo cual deja un rastro. Los jefes de los servicios sabemos lo que prescribe cada médico mensualmente porque se nos comunica, y la farmacia o el farmacéutico recibe también esa prescripción electrónica con nombre, apellido del médico que lo prescribe y del paciente al que se le da. Por tanto, en España, con el sistema que tenemos, es absolutamente imposible que esa prescripción llegue a los domicilios. Una cosa es que en mi domicilio yo luego haga un mal uso del medicamento, pero eso es completamente distinto de Estados Unidos, donde la gente va a la farmacia y lo compra sin prescripción y por tanto sin control. Sin embargo, hemos de estar atentos a ese fenómeno que se produce en Estados Unidos. Decía usted antes que lo que sucede en el mundo anglosajón, tarde o temprano, acaba llegando a Europa. De momento no estamos en una situación análoga en Europa a la que estamos viendo en esas imágenes de San Francisco, de Manhattan, de Estados Unidos. ¿Podría darse el caso? ¿Podríamos estar en breve en una situación parecida? Hay algún experto que comenta que el hecho de que en el mercado negro pueda haber en los próximos meses escasez de heroína porque Afganistán haya dejado de suministrarla puede favorecer la situación de que el fentanilo llegue al mercado negro también, al mercado ilegal en España. Sí, por supuesto, porque además no solo es que hay desabastecimiento de heroína, es que el fentanilo es muy barato y muy fácil de producir. Es un pequeño laboratorio clandestino con un biólogo, un farmacéutico y alguna otra persona, un técnico, capaces de producir fentanilo en grandes dosis de manera sencilla. Es un fármaco sintético. Entonces, claro, cuando algo es sencillo y barato de producir y fácil, relativamente fácil de distribuir, y hay una demanda, pues el riesgo, el cóctel puede ser explosivo en cualquier momento. Y si eso se une circunstancias sociales, descontento de la gente más joven, de la gente parada, de problemas económicos, problemas políticos, ese tipo de situaciones que estamos viendo que van aflorando en Europa, pues evidentemente el caldo de cultivo está preparado y las circunstancias se pueden dar con cierta facilidad. Es verdad que nosotros, por ejemplo, en España tenemos una gran experiencia cuando hubo la epidemia de heroína y pusimos en marcha muchos centros de control que habría que ponerlos de nuevo en marcha, ya que esa epidemia se ha olvidado. Ahora mismo en España la gente, aparte de los antidepresivos y los sedantes que consumen como fármaco, lo que se consume es marihuana y cocaína, ¿no? Entonces no son fármacos no tan peligrosos como puede ser el fentanilo, que es más letal incluso que la heroína, es más potente. Por tanto, hay que estar muy atento porque sería sumamente catastrófico que una circunstancia, no ya como Estados Unidos, donde realmente tiene un problema gravísimo, que ya hablan de una guerra, incluso no hablan como que si esto fuera algo premeditado, como una guerra entre países, ¿no? Sino que si llegara eso a Europa y a España, pues tendríamos graves dificultades sociales, por supuesto de mortalidad y económicas a todos los niveles. Así que creo que hay que estar muy atentos a que, ya que sabemos lo que ha pasado en Estados Unidos, adelantarnos a esas circunstancias, y las autoridades a todos los niveles deberían estar muy, muy alertas para que esta introducción de este fentanilo barato, fácil de conseguir y tan letal,
pues no llega a nuestro país. Hablamos, cuando nos referimos al fentanilo, también de lo que supuso en los años 80 la heroína, esa epidemia que sufrimos en Europa y también en España. ¿Es más pernicioso aún que la heroína, el fentanilo? Sí, en cuanto a molécula capaz de disminuir de la adicción, capaz de producir adicción y capaz de producir parada respiratoria, es similar o aún más potente que la heroína. Con lo cual, los dos graves problemas que ve con la heroína, que eran la parada respiratoria por el opioide, la puede producir evidentemente, la rapidez, es un medicamento que inyectado por vía intravenosa, la parada respiratoria se produce en menos de un minuto, y en grandes dosis, tomado por otras vías, inhalatoria o oral, puede producir una parada respiratoria en 2, 3, 4 minutos, con lo cual la capacidad de atención es casi imposible, porque nadie se va a dar cuenta ni sabe lo que hay que hacer. La disponibilidad de antídotos en España todavía no está, como está en Estados Unidos, para poder tener una jeringa e inyectarlo a ese tipo de pacientes. La formación de la sociedad no existe, y por ello el riesgo de que la mortalidad por el fármaco en sí sea alta es muy elevada, y el riesgo de que lo que pasó con la heroína, la contaminación de las mismas jeringuillas usadas por unas personas u otras, produzcan otro rebrote de SIDA o alguna otra enfermedad contagiosa, está a la vuelta de la esquina. La ventaja es que sabemos lo que pasó, las moléculas son similares, tanto en precio como en capacidad de distribución, y por tanto deberíamos de ser capaces de reaccionar muy rápidamente. Pero claro, no es lo mismo reaccionar que prevenir. Así que yo creo que lo que es evidente es que hay que hacer una concienciación a la sociedad de este peligro inminente que puede llegar, para que sobre todo las personas más jóvenes, las personas con más capacidad de asumir riesgos, que se creen que esto puede ser una chorrada, una tontería, porque sepan que están asumiendo una posibilidad de muerte inminente con una sola dosis, porque el problema de las drogas es que no sabemos la concentración que lleva. Mientras sí sabemos que un fentanilo legal que se use, aunque sea fuera de la prescripción normal, lleva una dosis controlada y tú sabes que estás tomando 37, 100, 50, lo que sea, en una dosis ilegal puede haberse equivocado el que lo esté produciendo y te dice que lleva 100 y lleva 1000. Claro, es que entonces la muerte es instantánea, y eso no lo sabe nadie porque no lleva un prospecto de dosificación, ¿no? Así que yo creo que hace una alerta muy muy importante, sobre todo a las personas jóvenes, porque también estoy oyendo que se está mezclando con cocaína, se está mezclando con otros productos, haciendo sustancias absolutamente letales. Pues doctor Torres, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes. Miguel Rubio es psicólogo del área de prevención de Proyecto Hombre Valencia. Señor Rubio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. ¿Han notado ustedes un aumento de casos por consumir fentanilo? Bueno, más que un aumento de casos, lo que nosotros estamos percibiendo es un goteo. Quiero decir, nosotros el primer caso que detectamos en Proyecto Hombre fue en el 2020, ¿vale? Y ya era entonces una persona muy joven, tenía entonces 21 años, y comenzó consumiendo esta sustancia pues porque en su casa había un familiar que por prescripción médica lo tenía pautado, y bueno, pues ya consumía otras drogas, ¿vale? Tonteaba pues con marihuana y con otras drogas, y bueno, vio que era un fármaco muy potente y sintió la curiosidad y lo probó. Esa es la vía de acceso principal que estamos detectando, casos de gente muy joven que empiezan con otras sustancias y que buscan pues en este tipo de fármacos pues los efectos que producen, ¿no? Buscan pues evasión de la realidad, desconexión, buscan una especie de paz interior, y el acceso pues es pues consumiendo este tipo de opiáceos, normalmente a través de opiáceos de menos potencia, como pueden ser los jarabes con codeína, que lo suelen consumir mezclado con bebidas energéticas o con otro tipo de bebidas, que es lo que se llama el lean, pero claro, ya estamos hablando de opiáceos, o por ejemplo opiáceos como el tramadol, que se recetan o que se prescriben para temas de dolor de menos intensidad. Y de ahí, pues claro, sí que estamos ante una situación de muchísimo riesgo de que de ese consumo pasen a un abuso, y de que del abuso pues vayan necesitando cada vez opiáceos de mayor intensidad, pues como es el fentanilo, ¿no?
¿Hay preocupación de que a España pueda llegar una situación parecida a la que estamos viendo en Estados Unidos, donde ya se cataloga el fentanilo de pandemia? Entre los profesionales y las profesionales hay mucha preocupación. Hay mucha preocupación porque, pues bueno, si estás atento a las noticias que llegan y ves pues cómo en general los mercados de la droga se abren, se saturan, se cierran y tienen que buscar nuevos mercados. Eso siempre ha sido así con todo tipo de sustancias, pues ¿por qué no va a ser con esta, no? También estamos preocupados por, como te decía, pues porque el atractivo está llegando a población muy joven y la población muy joven transmite muy rápidamente, y más hoy en día pues por un tema de redes sociales, transmiten lo que para ese colectivo es pues consumo de drogas, que es rápido, que es un pelotazo muy rápido. También estamos detectando, o nos comentan que muchas veces en otras drogas, ¿no? El Observatorio Nacional detecta cómo en otras drogas que supuestamente no deberían contener esa sustancia la contienen, ¿no? Aparece mezclada pues con metanfetamina o con anfetaminas, de tal manera que las personas piensan que están consumiendo un tipo de droga, y ese tipo de droga, para que el subidón sea más fuerte, contiene dosis de fentanilo, ¿eh? Con lo cual sí que debemos prestar atención a este fenómeno, porque ya está. Y cuando un fenómeno ya está, pues, y tiene que ver con las drogas, pues generalmente si no se previene y si no se actúa a tiempo, es una bola que se va haciendo grande, sí. ¿Cómo pueden influir esas noticias que nos llegan desde Estados Unidos? Porque mientras a unos nos puede generar cierta preocupación, no sé si a otros los puede empujar a probar, a arriesgarse a consumir esa sustancia. Sí, eso es así, tal cual lo acabas de describir. Y es la dificultad de trabajar en prevención, ¿no? Que no sabes muy bien a veces dónde está la línea entre lo que es preventivo y lo que es atractivo para determinada población. De cara si habláramos de una población adulta, pues sí que evidentemente hay que insistir mucho en los efectos, en las consecuencias, ¿vale? En lo perjudicial. El fentanilo y en general los opiáceos son drogas que son muy difíciles de dejar una vez has comenzado a consumir. Necesitas de muchísimo trabajo, de muchísima terapia, de muchísimo apoyo farmacológico. Y desde ahí sí que sería muy importante hacer campañas de prevención y sensibilización. Pero insisto mucho en que hay que centrar también la visión en la población joven, y hay que saber hacer muy bien ese trabajo de prevención para, como decís, no convertirlo en algo que resulte atractivo para esa población, no convertirlo en algo que digan, pues yo esto lo quiero probar, ¿no? Tengamos en cuenta que la población joven que viene y que trabajamos a nivel ya de tratamiento porque están consumiendo este tipo de sustancias, cuando les mencionas que el principio activo es un opiáceo y que estaríamos hablando de lo mismo que la morfina o que incluso de la heroína, te miran con cara espantada porque ni se imaginaban, ¿no?, que detrás de un consumo aparentemente divertido de un jarabe de codeína con un refresco o con tontear con el fentanilo, en realidad están haciendo lo mismo que aquello de que se tenía tantísimo miedo y que tanto sufrimiento causó a nivel social en los años 80 y 90, que fue la heroína. Solo que tiene otro formato, es más atractivo porque no te lo tienes que inyectar, simplemente lo consumes por vía oral generalmente. Y claro, eso la población joven tiene que saberlo. Tenemos que llegar a poderles transmitir que estamos delante del inicio de algo que puede ser muy grave. ¿Quiénes se tienen que implicar en esa estrategia precisamente para evitar el riesgo que puede suponer el fentanilo para la población joven en nuestro país? Pues ojalá se implicasen todos los agentes que sería importante que se implicasen. Se tendría que implicar, pues sobre todo a nivel de sanidad y a nivel familiar, a nivel educativo. Tendríamos todos y todas los que pertenecemos al sistema preventivo deberíamos poner más esfuerzos, empezando desde el esfuerzo económico, a llegar a hacer campañas de comunicación y de sensibilización, informar a la población, bien sean jóvenes, personas adultas, a las familias. Las familias tienen que saber detectar
signos, tienen que diferenciar de cuando estamos ante un problema de consumo de marihuana, que bueno, ya parece, aunque sigue siendo un problema importante, pero bueno, ya parece que tienen que aprender a diferenciar entre cuando hay un problema de consumo de marihuana o cuando estamos ante las puertas de un problema tan grave como sería que sus hijos o sus hijas estén consumiendo opiáceos, ¿no? Hay que informar, hay que sensibilizar y tenemos que estar todos y todas a una. ¿Es usted partidario de que en los colegios se hable del fentanilo a los niños? En los colegios a partir de determinada edad, claro. Volvemos a que en prevención hay que saber hacer las cosas y cada etapa necesita prevenir unas sustancias, necesita tener una información y necesita saber cuáles son los factores de riesgo de esa población. En una población, digamos, infantil, tenemos que trabajar factores de protección que no tienen que ver directamente con el consumo de drogas. Hay que sensibilizar, hay que aprender a decir que no, hay que aprender a gestionar, hay que saber comunicar, ¿vale? Y son factores ya de por sí de protección. Pero sí que si estamos detectando que en una población que todavía es menor de edad y que está, por ejemplo, todavía en centros educativos, ahí sí que hay que empezar ya a perder el miedo a ponerle nombre a las cosas, ¿eh? Y hay que empezar a decir que las drogas que hay, los riesgos que conllevan y cómo prevenirlas. Sin olvidar, insisto, que no solamente hay que prevenir las drogas, es decir, hay que dotar a las personas de mecanismos para saber posicionarse y que, pues por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? ¿Y cómo se corre la voz? Claro, a través de las redes sociales, del grupo de iguales que presiona, que si lo hace pues yo también, y claro, eso son herramientas personales. Esas capacidades para decir que no, o yo esto no lo quiero en mi vida, aparte de informarte sobre los riesgos de las drogas, pues tienes que tener otras herramientas. Pues Miguel Rubio, psicólogo del área de prevención de Proyecto Hombre Valencia, muchísimas gracias. Gracias, ha sido un placer. Ya ven que debemos permanecer en alerta ante la posibilidad de que esa droga pueda llegar a nuestro país y pueda distribuirse en nuestras calles para vivir una situación parecida a la de los años 80 con la heroína. El fentanilo, que arrasa en Estados Unidos y que de momento solo se prescribe por parte de los médicos en Europa, pero que también podría representar una amenaza para la salud pública si acabara distribuyéndose de forma ilegal. Ya saben que Plaza al Día es el daily de las cabeceras de Plaza, está disponible en todas ellas de lunes a viernes y también en las principales plataformas de podcast donde pueden comentar y además les animamos a que se suscriban.